Buenas tardes a todas las personas que pudieron tomarse un minuto un rato de su cuarentena. Espero que se encuentren todos bien. Y que bueno, les agradezco por estar participando de esta nueva actividad que organiza el Intérprete Digital. Mi nombre es Jodor Jalí y soy el editor jefe del Intérprete Digital. Y quiero agradecer a todo el equipo de AID por el esfuerzo y el compromiso con este nuevo proyecto. Por otro lado, le recuerdo a la audiencia que pueden encontrar el intérprete digital en las redes sociales, LinkedIn, Twitter, Facebook e Instagram. Además, quienes estén interesados en recibir nuestro boletín semanal pueden suscribirse utilizando su cuenta de mail a través de nuestra página. Muy bien, la propuesta de hoy es analizar las oportunidades y los desafíos que la industria de los hidrocarburos, y específicamente el petróleo y gas, ofrecen a Medio Oriente y América Latina. Antes de presentar a nuestro panel y darles la palabra, quisiera hacer una breve reflexión sobre el intérprete digital y el mundo musulmán árabe, y segundo, la distancia geográfica y las relaciones interregionales. El intérprete digital es un portal creado con el fin de contribuir a la integración regional de América del Sur y la cooperación interregional entre América Latina y el mundo musulmán árabe. AID, como lo conocemos por su acrónimo, se presenta como un puente que conecta ambas regiones por medio de la curación y la traducción de artículos periodísticos de investigación. Permítanme detenerme un momento en por qué usamos mundo musulmán árabe. Y acá, en este punto, AID se hace eco de las palabras del historiador Albert Hourani, quien afirma que el mundo musulmán árabe es el espacio unido por una cultura religiosa común que se expresaba en lengua árabe y por vínculos humanos forjados por el comercio, las migraciones y la peregrinación. En definitiva, el mundo árabe es muy similar al espacio geográfico al cual Europa se refiere como Medio Oriente y Norte de África, o que más recientemente el G8 llamó el Gran Medio Oriente. Según Hourani, el mundo musulmán árabe reconoce la diversidad cultural, económica y política presente en la región. Esto lo hace cuando distingue diferentes formas de organización política, como ser estados y dinastías, cuando también reconoce diferentes espacios geográficos dentro del mundo musulmán árabe, como ser el occidente, el centro, oriente y península árabes. También distingue entre comunidades etnolingüísticas, sea persa, árabe o turca, y también comunidades religiosas, entre los que más se destacan son cristianos, judíos y musulmanes. Ahora bien, la definición de un espacio físico unido por características y patrones de vinculación propios de la geografía de interés es la esencia que distingue al concepto mundo musulmán árabe de, por ejemplo, Medio Oriente y Norte de África y Gran Medio Oriente. De esta manera, lo que quiero expresar es que el espacio al cual nos referimos, el mundo musulmán árabe, deja de ser una parada intermedia en el comercio entre Asia y Europa occidental, o un espacio vital para la seguridad de la Organización del Tratado Atlántico Norte. El mundo musulmán árabe tiene una identidad propia. Por eso mismo, AID prefiere el uso de mundo musulmán árabe, incluso cuando en el viaje lingüístico que implicó la traducción del concepto al castellano se modificó el orden de los vocablos, anteponiendo musulmán a árabe. Entonces, retomando, AID es un puente entre América Latina y el mundo musulmán árabe, en tanto que permite al lector de habla castellana acercarse a una opinión que previamente le estaba prohibida por cuestiones de idioma. Pero de esta manera lo que se busca principalmente es derribar algunos de los muros de la ignorancia, por llamarlo de alguna manera. Es decir, abandonar la imagen racista que se proyecta sobre el árabe y o musulmán como una persona conservadora en lo cultural, social y político, carente de cualquier capacidad para aceptar, incorporar y mejorar la modernidad occidental definida por ese binomio de democracia y capitalismo.
Por eso, AID lo que se propone es mostrar las diferentes expresiones que componen al mundo musulmán árabe, ofreciendo a la audiencia de habla castellana un puente hacia la región a través de la traducción de piezas o columnas periodísticas y académicas. Ahora bien, con ese fin en mente y deseando ir un poco más lejos, también es que el equipo de AID propuso la realización de otros proyectos paralelos. Uno de ellos son estas videoconferencias. Por ejemplo, durante la primera sesión se abordaron las relaciones políticas y económicas entre América Latina y el mundo musulmán árabe. Abro un paréntesis acá, quien no tuvo la oportunidad de participar en la primera sesión puede accederla a través de nuestro canal de YouTube. Retomando sobre las relaciones políticas, en aquella ocasión se apeló a un enfoque histórico-institucionalista para identificar coyunturas críticas y tendencias que permitieran darle sentido a diferentes etapas en la historia del vínculo entre ambas regiones. Sobre las relaciones económicas se repasó la agenda para identificar aquellas temáticas con impacto, que tenían un impacto en ambas regiones y que podrían ofrecer oportunidades para el fortalecimiento de las relaciones entre América Latina y el mundo musulmán árabe. Entonces, lo que se ofreció en su momento son perspectivas complementarias que desmienten aquella afirmación de que la distancia dificulta la comprensión del mundo musulmán árabe. Todos deben haber leído en algún momento ese artículo que dice, bueno, Medio Oriente está muy lejos, es muy difícil de explicar y que sin embargo en 500 palabras parecen querer explicarnos esa complejidad que previamente no se podía explicar. Entonces, si bien digo, el mundo musulmán árabe está lejos físicamente, eso es una realidad que no podemos cambiar, eso no significa que no podamos aprender sobre la región. Y en el proceso perder uno o dos prejuicios sobre las poblaciones de esa región. Por eso mismo, afirmar que la distancia es un obstáculo infranqueable a veces, no es más que una excusa. Digo, peor aún, una gambeta a la inteligencia. Primero, porque si aceptamos que la globalización redujo la distancia física y nos permite conocer lo que sucede alrededor del mundo al instante en el cual sucede, ¿cómo podemos aceptar que la distancia se transforme en una barrera para comprender o interesarnos por el mundo musulmán árabe? Y segundo, es también una gambeta a la inteligencia porque desconoce el más de medio siglo de relaciones culturales, económicas y políticas entre América Latina y el mundo musulmán árabe. Esto es ignorar la presencia, digo, estaríamos ignorando la presencia de una comunidad árabe cristiana, judía y musulmana en América Latina, la creciente presencia de fondos soberanos de inversión en América del Sur y el establecimiento del foro, América del Sur, países árabes. Con esto lo que quiero dejar en claro es que si no conocemos el mundo musulmán árabe, no es por la distancia física. En todo caso, debemos sincerarnos y asumir la responsabilidad que nos cabe por la falta de interés respecto de la región. Es un interés que hoy la audiencia que nos acompaña demuestra tener. Y más aún los miembros de nuestro panel. Aquí cierro mi reflexión. Entonces, con el objetivo de profundizar sobre lo presentado en aquella primera ocasión, y particularmente lo vinculado a lo económico, hoy se van a analizar las oportunidades y desafíos que brinda la industria de hidrocarburos a las relaciones entre América Latina y el mundo musulmán árabe. El título que nos convoca, de hecho, es Petróleo y gas en América Latina y Medio Oriente, oportunidades y desafíos. Y para desarrollarlo, a este tema contamos con la presencia de José Pelayo, quien es magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Oregón y quien se especializa en relaciones entre América
y el Golfo Árabe, y se desempeña como asistente del programa Iniciativa Scowcroft de Seguridad para Medio Oriente en el Centro Rafik Hariri del Atlantic Council. También contamos con la presencia hoy de Amir Rejani, quien es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Americana de Beirut y se especializa en política de petróleo en América Latina y trabaja como analista para Clipper Data. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Abbas Tanus Mahfoud, magíster en Comercio Internacional por la Universidad de San Andrés, editor de la sección de Economía del Intérprete Digital y analista en Asuntos Públicos para Burson, Cohn y Wolf. Quiero destacar a la audiencia que este panel es probablemente el primero que termina de reflejar la idea detrás del intérprete digital, esto es promover la integración regional y la cooperación interregional, siendo que Amir hasta hace muy poco tiempo residía en el Líbano, pero también han pasado por ahí Abbas y José. Digo, hoy a José lo tenemos en Estados Unidos, a Amir en Venezuela, a Abbas aquí en Buenos Aires, y por eso insisto con la idea de que este panel finalmente nos da la oportunidad de poder reflejar aquel primer objetivo que nos planteamos con el intérprete digital. Muy bien. A continuación les voy a dar la palabra a los expositores. Cada uno va a contar con 15 minutos para realizar su intervención. Luego se dedicarán 15 minutos a las preguntas que puedan surgir y vamos a dedicar unos últimos 5 minutos a comentarios finales. Por eso le pido a la audiencia que si tiene comentarios para hacer, por favor se los reserve para esta última sección y permitan desarrollar primero las preguntas. Las preguntas las pueden enviar a través del chat de Zoom, se la van a enviar al administrador y una vez que terminen, esto lo pueden hacer durante las exposiciones o al final, pero seguramente le estaremos dando respuesta al final de las presentaciones. Así que, sin más, le doy la palabra a José Pelayo, quien va a iniciar esta exposición de hoy. Y gracias a Amir y a Abbas por este esfuerzo. De verdad estoy muy emocionado de poder contribuir y emocionado de ver lo que se solidificó. De verdad que he estado esperando por algo así y me alegra mucho que hayan organizado este panel también, y encantado de estar aquí. Y bueno, creo que para empezar yo quería más que todo dar una introducción de las relaciones entre estas dos regiones, sobre las relaciones, incluyendo puntos recientes que se han visto entre las dos regiones y también tal vez cómo el coronavirus ha podido afectar y cómo podrá afectar tal vez lo que viene, pero eso podría ser un poquito difícil de predecir, dada la situación con la pandemia y cómo se verá post pandemia. Para empezar, yo quería como que subrayar los estados del Golfo Árabe que han buscado diversificar sus alianzas, y hemos visto también como varios países latinoamericanos han tenido la misma misión para profundizar el comercio y la cooperación. Y si hemos visto, creo que Abbas y Hodor y tal vez Amir han visto que el aumento ha sido del 90% en el comercio bilateral desde el 2006 hasta el 2015, con las estadísticas hechas por el Banco Interamericano de Desarrollo aquí en DC y la Cámara de Comercio de Dubái. Y obviamente esto va con vistas a... tienes ahora los dos eventos importantes, como son la Expo, que era 2020, pero ahora es 2021, y la Copa Mundial en Qatar, que será en el 2022. Ambos siguen en pie. En este tema también el último recorrido por el Golfo, realizado por el presidente de Brasil, Bolsonaro, a finales de 2019, incluyó Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes, que son en realidad son los países que
obviamente que tienen no solamente la mayor capacidad de buscar estas relaciones y de ampliarse más allá de su región, pero también son los que tienen los más fondos. Buscaron un aumento en el comercio mutuo, la inversión y un enfoque intensificado en la amistad, la cooperación sociocultural y las asociaciones deportivas. Las asociaciones deportivas es algo más que todo eh, con más fuerza con Qatar, pero también Arabia Saudita. Asimismo, los países de la cooperación del Consejo del Golfo han mostrado particular interés con Latinoamérica, dado su posicionamiento como potencia agrícola, para diversificar sus socios económicos y asegurar otras rutas de importación, con especial interés en la seguridad alimentaria. Y creo que la seguridad alimentaria ha sido una preocupación en aumento en los últimos meses. Eh, pero para dar más estadísticas, The Economist, que es una revista de aquí, las exportaciones agrícolas de Latinoamérica a los países del Golfo crecieron entre 90%. Y esa estadística es obviamente un claro indicador de la dinámica creciente entre ambas regiones. Y para traer el coronavirus entre este tema, ya sea en el corto y largo plazo, se puede esperar que hayan cambios en las rutas de materia prima. Y esto lo han conversado en el Consejo del Golfo en particular, especialmente esas áreas en las que China era, o los que otros países más afectados eran dominantes. Pero en el área de alimentos más que todos, obviamente al cerrar las fábricas, muchos manufactureros tuvieron que pivotar por la falta de flexibilidad en su base de proveedores. Y una consecuencia de esto, que tal vez vaya en beneficio de las relaciones entre el Golfo y América Latina, sería que muchas compañías y gobiernos quieren diversificar más sus cadenas de suministro en un futuro para no depender de China solamente. Y a ese punto se le tiene que agregar que los países del Consejo del Golfo siguen en su búsqueda de expandir su política estatal y su política exterior. Ahora, obviamente, con el debacle, digamos, el debacle de los países tradicionales árabes como Siria, Irak, ahora, obviamente, la relevancia de los países del Golfo es más importante en temas de política exterior. Y si tenemos en cuenta el rol de la diáspora en América Latina, es otro punto que viven más personas de la diáspora que en otra área, más que Estados Unidos, de hecho, que es otro punto muy importante. Y también hay comunidades de la diáspora que han desempeñado un papel muy importante. Sobre todo es importante mencionar el Consejo de los Líderes del Golfo de América Latina, que es liderado por un argentino, apellido Milhem. Y ahora sí vamos a como que cuál es la raíz de estas relaciones. Obviamente no comenzaron de manera discreta, fue con la creación de OPEC, los países exportadores de petróleo. Tuvieron la oportunidad de cambiar en ese entonces la dinámica mundial, asegurándose riquezas, a pesar de que ha disminuido, obviamente, el rol de OPEC, que ahora más que todo es, como dicen los heavyweights, es Rusia, Arabia Saudita y Estados Unidos, pero más que todo Arabia Saudita y Rusia. Y la cumbre de América de esos países árabes, creo que fue un esfuerzo muy importante, pero sin embargo tuvo debilidades en partes de tal vez tener un enfoque muy fuerte en las alineaciones políticas y enfoques políticas. Al cambiar las corrientes y las alineaciones políticas, más que todo en América Latina, que hubo ese cambio de gobiernos, obviamente la cumbre no continuó, con su última cumbre siendo en 2015, que fue en Riyadh, en Arabia Saudita. Ahora, en torno en el comercio y las cooperativas económicas, de lo que más se habla es sobre la complementariedad, el potencial para un mayor comercio complementario, los productos que una región importa, la otra exporta,
y esto es según el Banco Interamericano de Desarrollo también, que la complementariedad indica un potencial para el comercio. En este caso muestra que los niveles comerciales reales están muy por debajo del potencial comercial. Y eso es una ventaja de renovada importancia entre los acuerdos que se firmaron el año pasado cuando Bolsonaro visitó los países del Golfo. Y ahora con la Expo Dubai 2021 y el Mundial, la Exposición Universal de Dubai 2021 va a brindar más que todo una oportunidad y durante un periodo de mayor enfoque en las relaciones interregionales. Pero ahora con el coronavirus, Dubai 2021 sobre todo será visto como un momento de renovación entre las relaciones internacionales, más allá de, obviamente por la pandemia, muchos países se han enfocado domésticamente y tiene sentido. Será como que un regreso, o tal vez un regreso por la puerta adelante de las relaciones internacionales. En mi opinión, tiene mucho más potencia en lo que se viene al Expo. Y en este punto quería tocar un caso específico de Colombia que ha hecho esfuerzos muy públicos, de hecho, de estrechar los lazos con particular interés en los Emiratos, de mayor cooperación económica y exportación, pero también hay un gran interés a tener el acceso a la vacuna que estaba comentando. Y si en torno a si Abu Dhabi logra tener éxito en esas pruebas que empezaron hoy, de hecho, y el embajador colombiano, de hecho, así lo ha hecho saber por Twitter, que está interesado en tener acceso eh, prioritario a esa vacuna. Pero principalmente en temas relacionados con la producción de alimentos y la agricultura. Simultáneamente, durante Qatar, los medios se van a enfocar mucho entre los países de América Latina. De hecho, ahora el coach principal del equipo de fútbol de Emiratos es colombiano. Ahora el punto es, ¿para dónde vamos? El enfoque en la expansión de los lazos de los países del Golfo y Latinoamérica también llega en un momento de la expansión de desarrollo de los países árabes que apunta a modernizar, diversificar sus productos y su sistema productivo. Este periodo de transformación y ahora creo que tiene más relevancia por planificación post-pandemia, sería integrar dentro de las próximas agendas de desarrollo estas nuevas asociaciones y además de estar en su interés de proyectar esa proyección política y esa proyección de, como dicen, soft power de los países del Golfo es muy fuerte y es algo en lo que a ellos les interesa en Latinoamérica. Y creo que la diáspora otra vez tiene un papel muy importante que jugar, más allá de la cooperación política sur-sur, de sur a sur, para poder trascender estas alineaciones políticas que tienden a cambiar rápidamente en Latinoamérica, no en el Golfo. Y ahora, post pandemia, diversificar fuentes de materia prima para seguridad alimentaria se ha convertido en esta prioridad. Por ejemplo, muchos de ellos han visto con crisis de comida, como es Kuwait. En abril tenía productos como cebollas desaparecidos de sus anaqueles. Son países ricos en industrias de comida, pero no en producción de comida. Y ellos en su mayoría han construido sus cadenas de suministro en otros países. Kuwait y los Emiratos son más que todo dependientes en exportaciones de alimentos, tienen menos capacidad, es decir, Arabia Saudita tiene más capacidad, y Qatar no tenía tanta capacidad, pero a partir de la crisis, como que construyó su propio sistema productivo, se podría decir. Pero en abril de este año, del 2020, el Consejo de Cooperación del Golfo estableció, de hecho, un sistema colectivo de seguridad alimentaria por el riesgo de una potencial crisis alimentaria, y la pandemia obviamente ha dejado ver qué fácil es interrumpir las cadenas de suministro, y su mayor preocupación para los países del Golfo
es la parada de exportaciones al momento que estos países, y ya que vemos como que hubo un regreso a más casos en varias partes del mundo, dan un paro a las relaciones internacionales para enfocarse más en, internamente. Y ya para terminar un poquito, la Cámara de Comercio de Dubái hace 2 años, ellos han enfocado diciendo que Latinoamérica tiene la respuesta para la seguridad alimentaria del Golfo, eh, especialmente la producción de esos alimentos que no son de costo efectivo para producir en el Medio Oriente. Las economías de Latinoamérica y muchas del Golfo, pero sobre todo la Emirati, la Saudí y la Qatarí, son complementarias. Latinoamérica con su vasta y rica diversidad agrícola y minera requiere un socio industrial y viceversa. Yo creo que en tiempos del coronavirus podemos ver otros gestos también, como el envío de toneladas de ayuda humanitaria hacia Chile, Colombia, República Dominicana y Costa Rica, desde los Emiratos. Eh, Obviamente con una mención especial a Colombia por todos los esfuerzos que ha hecho en tal vez hacer publicidad entre sus relaciones a través de su embajador Jaime Amin, que ha estado muy activo, el embajador a los Emiratos, con aumentos en inversiones y tratos comerciales de exportación de alimentos. Eh, pero en general, yo creo que hay más potencial en cuanto a la complementariedad por esas preocupaciones alimentarias de los países del Golfo. Y se han visto en Colombia, que han como que acelerado la exportación de alimentos en las actuales circunstancias. Muchas gracias, José, por compartir tu conocimiento con nosotros. Le paso la palabra ahora sí a Abbas. Amir. Amir, perdón. Hoy no pude terminar de cerrar el orden, les pido perdón. Amir, por favor, te cedo la palabra. Adelante. Gracias. Déjame compartir mi pantalla. Avísame si la pueden ver, por favor. Sí, señor. Sí. Correctamente. Perfecto. Bueno, primero que todo, buenas tardes y buenas noches para la gente que es noche y para la gente que es madrugada, buena madrugada. Gracias a Base Jodor por organizar esto. Es bastante interesante. Y bueno, les voy a hablar un poco sobre la gripe petrolera latinoamericana. Voy a tocar puntos que son un poco macros y algunos detalles sobre países en Latinoamérica. Si tienen alguna pregunta sobre cualquier otro país, me la pueden hacer y felizmente la contesto. Y voy a tratar de mantenerme bajo los 10 minutos. Así que ya veremos si puedo hacerlo. Bueno, hasta 15 te damos, no hay ningún problema. Ok, trataré de mantenerlo lo más corto posible. Voy. Bueno, entonces, como les comento, la llamo la gripe petrolera latinoamericana porque parte de la razón por la que estamos pasando ahora por una crisis petrolera en la región es por culpa del coronavirus, pero hay otros temas que también influencian esa situación que actualmente tenemos en la región. Como sabemos, el mercado latinoamericano se ha desarrollado de diferentes maneras dependiendo de los países. O sea, hay países como por ejemplo Brasil y Argentina que han visto su producción de petróleo incrementar en los últimos años, mientras vemos otros países como por ejemplo México y Venezuela que han visto un declive en su producción de petróleo, y cada país tiene su circunstancia especial. Por ejemplo, en el caso de Brasil, hemos visto que hay un incremento en la producción porque comenzaron a explotar campos petroleros que se llaman pre-salt o pre-salt en inglés. En el caso de Argentina, por el boom que hay en estos días en Vaca Muerta, por la producción no convencional de petróleo, que también voy a hablar de eso en unos momentos. Mientras que el caso de Venezuela, hemos visto que la producción petrolera ha ido en declive desde hace varios años, alrededor de 7 u 8 años, y ahora las sanciones de los Estados Unidos aceleraron un poco más la caída que ya se venía viniendo desde hace ya algunos años, como vengo mencionando. En el caso de México, por ejemplo, es un país que no ha podido reponer la caída petrolera, que tiene alrededor de 15 años viendo su producción petrolera caer debido a la madurez de algunos de sus campos petroleros, como por ejemplo Cantarell,
y la inhabilidad de Pemex y el gobierno de poder extraer nuevas formas de petróleo para tratar de mantener la producción a cierto nivel. Entonces, es tan dinámico la región cuando hablamos del petróleo que tenemos hasta un nuevo productor de petróleo en Latinoamérica. Cuando hablo de Latinoamérica, hablo desde México hasta Argentina. Y este nuevo productor es Guyana, que entra al club de los productores de petróleo al comenzar a producir petróleo en diciembre del año pasado y su primera exportación en enero de este año. Entonces es una región que depende de los países, depende de cada circunstancia política, económica, social que cada país tiene, ha visto un desarrollo diferente de su política petrolera. En estos momentos en Latinoamérica debemos estar produciendo alrededor de 7 millones de barriles por día, tal vez un poco más, y estamos exportando alrededor de entre 4 millones de barriles por día y 5 millones de barriles por día, como pueden ver en este gráfico que está aquí a mano derecha. No sé si también pueden ver mi mouse. ¿Es posible ver mi mouse también? Sí, Ok, sí. perfecto. Entonces, ¿y por qué esto es importante? Bueno, bastante simple, porque como sabemos, Latinoamérica es una región que en países como por ejemplo Ecuador, Venezuela, México, el petróleo es una base muy importante para los ingresos del país. Lo que quiere decir que cuando tenemos cualquier tipo de colapso en los precios del petróleo o colapso en la producción de ese país, entonces automáticamente caemos en cierto modo de crisis porque es uno de los principales contribuyentes del Producto Interno Bruto de los países de la región. Pero ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? O sea, ¿por qué tocar el tema del petróleo hoy en día? Bueno, bastante simple, porque a principios de este año comenzó y disculpen, aquí tengo que extenderme un poco más hacia el mundo para volver a entrar a Latinoamérica, ¿no? Porque en Latinoamérica es un mercado que produce petróleo, pero gran parte de nuestro petróleo no es refinado en Latinoamérica, es refinado en otras partes del mundo, especialmente en China. Entonces, cuando el coronavirus ataca a China, cuando comienza la pandemia del coronavirus allí, y se va esparciendo poco a poco por el mundo va cayendo en cuarentenas, en encierro, y todo eso va afectando nuestra economía, porque nuestra economía está conectada a esos mercados mundiales. Entonces, la población se mantiene en su casa cuando comienza la cuarentena, no puedes prender tu automóvil, no sales de tu casa, no haces las compras, no vas a la playa, por ejemplo, y todo esto, de alguna manera, reduce la demanda de gasolinas y diésel, o lo podemos llamar también productos refinados, no solo en China, sino en todo el mundo, mientras la pandemia se va esparciendo. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque si entonces nosotros no utilizamos gasolina, entonces no hay necesidad de refinar nuestro petróleo. Porque ¿para qué vamos a refinar el petróleo si no estamos utilizando el producto de esa refinación? Entonces, esto impacta nuestros ingresos, impacta la demanda por nuestro petróleo e impacta como tal la demanda por productos refinados en nuestra región. Y ya voy a puntualizar todo esto que estoy diciendo. Porque, por un lado, tenemos la caída de la demanda de crudo mundial a raíz del coronavirus y por otro lado hay un incidente bastante interesante que creo que une el mundo árabe y Latinoamérica, que es la tensión entre Rusia y Arabia Saudita, que en el mes de abril estos dos países no se pudieron poner de acuerdo con nuevos recortes de la producción de petróleo y por ende los dos países dijeron, ¿saben qué? Vamos a producir todo el petróleo que queramos, vamos a exportar todo el petróleo que queramos, así que abran esas válvulas y saquen el petróleo de aquí. Y hicieron esto en un momento donde la demanda por petróleo ya estaba muy caída debido al coronavirus. Entonces tienes lo peor de lo peor. No tienes demanda por petróleo y todo el mundo está produciendo petróleo lo más que puede para tratar de ganar puestos en el mercado mundial. Y como consecuencia de esto, cae el precio del petróleo hasta niveles bajo cero, ya les voy a mostrar una gráfica sobre eso, lo que prácticamente significa algo salido de otro mundo, que es un productor petrolero tiene que pagarle a otra persona para que vengan a buscar el petróleo, porque no hay dónde ponerlo. Entonces ya en el mes de abril, el mes de mayo, tenemos millones de barriles de petróleo flotando en el agua porque no hay dónde ponerlo. O sea, el petróleo se pone en barcos y se dejan flotar cuando no hay espacio en las refinerías o en los tanques de almacenamiento. Y esto causa la caída de los precios
mantiene el precio del petróleo entre los $10 y los $30, que no es un precio económicamente viable para muchos países de Latinoamérica, y esto automáticamente afecta a todas nuestras economías. Entonces, hablemos un poco del ciclo del petróleo y quiero explicarles un poco aquí qué significa esta gráfica. Como ya les menciono, Latinoamérica es una región productora de petróleo, pero muchos de nuestro petróleo es refinado en países como, por ejemplo, China y los Estados Unidos. Países como, por ejemplo, México, Venezuela, Ecuador, hasta cierto punto Brasil, importan gasolina terminada o diésel o componentes para volverlos a pasar en sus refinerías. Y entonces, cuando nosotros caemos en una pandemia y comienza las cuarentenas, cae automáticamente nuestra demanda y por ende la importación de productos refinados, que es este colapso que ustedes pueden ver aquí, ¿no? En marzo estábamos importando alrededor de 2.300.000 barriles por día de productos refinados y en junio, que ya es el punto más bajo que hemos tenido hasta ahora, estamos importando menos de 1.5 millones de barriles por día. No se enfoquen mucho en este incremento porque ya lo voy a explicar, pero entonces caemos en una situación donde nosotros estamos importando el petróleo, los productos refinados, principalmente del Golfo de los Estados Unidos, donde están las refinerías más complejas de los Estados Unidos. Entonces, una vez que nosotros dejamos de importar ese combustible, porque no hay demanda para ello en nuestra región, automáticamente cae la demanda por nuestro petróleo, que gran parte se destina al Golfo de los Estados Unidos, especialmente la producción de México, por ejemplo. Entonces, caemos en este ciclo del petróleo, donde automáticamente cae la importación de la gasolina a nuestros países y por ende la demanda por nuestro petróleo. Pero entonces, ok, estamos hablando mucho. ¿Cuál es el impacto que esto lleva a nuestra región? Bueno, bastante simple. En el primer gráfico yo les demostré cómo, a pesar de la crisis, que lo pueden ver aquí, hemos mantenido un porcentaje más o menos estable de nuestra exportación de petróleo. Pero no sucede lo mismo cuando hablamos de nuestra producción. Aquí pueden ver los precios del petróleo como van cayendo y caen en abril hasta niveles bajo cero. Entonces, esto de alguna forma afecta nuestra producción de petróleo y nuestras economías porque mucha de la producción de la región, no mucha, disculpa, parte de la producción de la región no es económicamente viable cuando el petróleo está muy barato. Y esto significa prácticamente que debemos apagar nuestras máquinas y dejar de producir en algunos momentos. En el caso de México, nosotros vimos que México se apegó a los cortes petroleros que introdujo la OPEP para mayo y junio. Ellos recortaron alrededor de 100.000 barriles por día y esto se debe prácticamente a que no había demanda por petróleo. Entonces ya para el mes de julio dijeron que iban a volver a la producción anterior y queda aún por ver si lo lograrán hacer para este mes. En el caso de Brasil, Petrobras fue una de las primeras empresas que dijo voy a cortar la producción de petróleo. Lo cortaron en alrededor de 200.000 barriles por día porque no había necesidad de seguir produciendo. Algunos campos petroleros también son muy caros, especialmente los pre-salt, que son los que ayudaron a incrementar la producción de petróleo brasilera. Son muy caros entonces cuando el precio cae no son económicamente viables. Para Venezuela, por ejemplo, que es un caso extraordinario, ya no había mucho apetito para el petróleo venezolano y con las sanciones ese apetito cayó aún más. Entonces, en estos momentos la exportación y la producción venezolana va en declive aún más porque los países no tienen necesidad de comprar el petróleo venezolano y dos, hay un riesgo al comprar el petróleo venezolano. En el caso de Argentina, y aquí voy a ahondar un poco, es bastante interesante porque Argentina es uno de los proyectos pilotos de la región cuando hablamos de inversiones petroleras por Vaca Muerta, que es un área no convencional, lo que quiere decir que no se extrae petróleo de la manera, valga la redundancia, convencional, y esta producción no convencional es mucho más cara que la convencional. Entonces,
Cuando caen los precios del petróleo, la producción de Argentina en Vaca Muerta deja de ser económicamente viable. Y esto causa una consecuencia directa, que es debemos apagar los pozos porque no estamos haciendo dinero, estamos más bien perdiendo dinero. Y por ende, Argentina crea lo que se llama el barril criollo, que es algo que sucede en momentos cuando un Estado sabe que su industria petrolera puede caer completamente porque el mercado internacional no está dando los precios que debe y por ende crean un precio ficticio, que es de $45 el barril en estos momentos en Argentina, mientras el precio del barril de petróleo actual está en alrededor de los 40. Entonces esto es una medida que el gobierno implementa para que su industria petrolera no caiga en total, no sea completamente destruida. Y si tienen alguna pregunta de algún otro país que no he mencionado, la pueden dejar y la respondo, pero por cuestiones de tiempo voy corriendo. Entonces, ¿qué sucede? Claro, cayó la producción, mantuvimos la exportación, pero perdimos bastante dinero porque el precio está bajo, pero ya estamos viendo cierta recuperación. Y vuelvo a este gráfico de la importación de petróleo, de gasolinas, que es bastante importante. Como estamos viendo en el mes de julio, las economías de Latinoamérica se han comenzado a reabrir, a pesar de que hay aún un repunte de los casos de coronavirus. Pero entonces nuestras economías se abren y por ende necesitamos más gasolina, más productos refinados, más diésel y comenzamos a importar más, lo que ayuda a que la demanda incremente paulatinamente. Y es por eso que los precios del petróleo en las últimas semanas se ha estado recuperando porque economías no solo como la de Latinoamérica, sino como la China, la europea, ha estado reabriéndose poco a poco, incrementando la demanda. Ahora, hay un tema importante que son las inversiones y el financiamiento, que es súper vital para Latinoamérica, y es que en las economías latinoamericanas dependen bastante de las inversiones extranjeras para los proyectos petroleros. Y un ejemplo de ellos son, por ejemplo, países como Argentina y Brasil, que tienen bastantes empresas internacionales que vienen a invertir y extraen el petróleo. Ahora, bajo el panorama actual, a pesar de que hay cierta recuperación en los precios del petróleo y la importación de gasolinas en nuestra región, es muy posible que veamos un paro o se disminuyan bastante las inversiones en el sector petrolero de nuestra región, porque no se espera que volvamos a la estabilidad petrolera sino hasta el año 2021, lo que continuará afectando no solo nuestros mercados internos, sino también nuestras exportaciones, economías y niveles de inversión y financiamiento. 14.46. No llega a los 15. Muchas gracias, Samir, por tu exposición, muy interesante y seguramente ha generado varias preguntas entre la audiencia que estaremos respondiendo más adelante. Le paso la palabra a Abbas, por favor, adelante. Bueno, antes que nada, gracias. La verdad que las exposiciones anteriores estuvieron muy bien, muy buenas, y voy a aprovechar y nutrirme de ellas para el desarrollo de la mía. En principio voy a arrancar con una frase fuerte y creo que es una frase importante de entender. El petróleo en muchos estados es una cuestión de gobernabilidad o de gobernanza. ¿A qué me refiero con el que yo les decía que el petróleo es parte de la gobernanza, o de los dilemas de gobernanza? Si uno mira los orígenes de los estados del Golfo, están muy asociados al boom petrolero. De hecho, la teoría rentista, que es la que explica la economía del Golfo, habla de los excedentes de renta petrolera, de las exportaciones de la renta petrolera, como parte del entramado de la estructura productiva y de la estructura política de los países. Como para Argentina representa, Vaca Muerta representa un desafío, para México lo es Pemex, para Colombia también, para Brasil el petróleo y para Ecuador también lo es. Para los países de Medio Oriente entra en esta disputa. Y al punto me gustaría mencionar el caso que, por ejemplo, para Irak, el petróleo representa el 90% de sus ingresos nacionales, y por ende, cada vez que hay una crisis en la caída del precio del petróleo o tiene que reducir la producción para cumplir con los acuerdos internacionales,
representa un desafío mayor. Representa un desafío mayor porque muchas de esas economías no han logrado la diversificación de la que José mencionó como eje central de su política. Si bien cada una de los países árabes a su diferente nivel han intentado poner en la agenda la diversificación como eje continuo, por ejemplo, en algunos casos como Qatar, Emiratos, Arabia Saudí, Bahrein, han sido los famosos planes de visión. En algunos otros casos, como Siria e Irak, han sido algunas manifestaciones públicas de decir, bueno, este país tiene que diversificar su estructura o su base de ingresos. No muchos han logrado un resultado plausible o un resultado medible en el terreno. Entonces, la crisis la crisis en los precios internacionales del petróleo junto al coronavirus representan un famoso doble choque. O sea, tienes dos frentes de batalla abiertos. Respecto al frente, ¿qué ha implicado esto desde el punto de vista de la gestión diaria de los gobiernos? Lo que ha representado es que, por ejemplo, las monarquías del Golfo han introducido el impuesto al IVA, un impuesto que para las economías latinoamericanas es muy familiar, que para en cambio los países de la región no era tan familiar, especialmente considerando que los estados aprovechan el excedente de dinero para volcarlo en un sistema tributario débil en cuanto al quehacer diario de las actividades económicas, porque ¿para qué pagar impuestos si puedo subsistir con lo que tengo, puedo subsistir como Estado con lo que recibo de la renta petrolera? Por ejemplo, Arabia Saudita pasó de un IVA del 5% al 15%, un IVA que se asemeja más al IVA que nosotros estamos familiarizados en la región. Acto seguido, por ejemplo, Qatar, Emiratos también se vieron obligados a aumentar el IVA, Kuwait también. Entonces, estamos en un momento en el cual los estados se han visto obligados a redimensionar su estructura de ingresos, porque, por ejemplo, para sumar un dato importante a la cuestión, con la crisis en el precio del petróleo y la crisis que representa el coronavirus, el déficit fiscal de los países del Golfo va a aumentar entre el 15 y el 25%, a excepción de Qatar, que es un caso aparte que ya lo vamos a mencionar, lo cual significa que va a haber mayor imposibilidad de pago de ciertas cosas y por ende va a haber recortes. En la historia de siempre, cada vez que hay déficit o hay recortes o se aumenta la producción, en este caso tenés un mercado. Eso choca con una realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad es el deterioro que ya vivieron las estructuras, que lo vivieron por el simple hecho de que pasó un tiempo de cuarentena y ese efecto del parate se siente en la economía y no es fácil, no hay una réplica o un efecto acelerador al corto plazo, sino que el efecto dura y es muy difícil poder destrabar esa ecuación en el corto plazo, y si bien el 2021 será el año en el cual podremos ver si de verdad, como habló José con el tema de la vacuna, si de verdad la vacuna representa una solución, o si no, seguiremos con esta senda de tener un mercado con una demanda contraída. Y el otro punto que también preocupa y que por ahí baja el optimismo es el tema de segundas olas. Las segundas olas que pueda haber de coronavirus hasta que no haya vacuna. Recientemente vimos algunos casos en Alemania, hemos visto en Israel, ahora que hay un tema, también lo hemos visto en Corea del Sur, lo hemos visto en China, lo hemos visto en Japón. Obviamente que el mercado entiende que va a tener que seguir activo por una cuestión de que hay una necesidad palpable en la gente, pero también a la misma vez sucede estas segundas olas que generan por ahí un poco de resquemor a los productores de petróleo y de gas acerca de que la demanda se pueda reactivar, la demanda y la oferta se pueda reactivar plenamente. Hay otro problema que es un poco más de competencia interna, que es que obviamente que ciertos países están aprovechando esta situación sobre otros países. Somo, que es la empresa petrolera de Irak, cortó un poco los envíos internacionales, pero a la misma vez Arabia Saudita tomó ventaja en el mercado indio gracias a ese recorte que tuvo Irak. Irak era uno de los principales proveedores de la India. Entonces, también hay propias cuestiones internas porque no es una región uniforme a la hora de posicionarse.
Obviamente que otra problemática interna es qué va a pasar con Libia. O sea, si los pozos petroleros libios vuelven a producir, tenés mayor petróleo, tenés mayores dosis de petróleo en el mercado, lo cual también representan un desafío para la región latinoamericana. O sea, es un entrecruce de factores. Y, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos ya está presionando para que Libia vuelva a producir petróleo. Y después tenés otro problema, tenés el problema de seguridad en este contexto. Tenés el tema de seguridad que juega su ecuación. Obviamente que la seguridad es un punto central, o sea, tener zonas conflictivas, tanto en cuanto a los factores sociales como los factores bélicos, desempeñan ahí un punto importante para el desarrollo de la industria petrolera. Obviamente que para Irak tener controlado a Estado Islámico o a Daesh puede representar mayor tranquilidad a la hora de la producción petrolera. Y, por ejemplo, si lo pensamos así, la situación del lado social en Líbano, Siria, Yemen, Libia, tampoco, o sea, sacando los matices que hay, por ejemplo, en el caso de Siria, y en el caso de Siria, Yemen, estamos hablando de un tipo de conflicto, en el caso del Líbano estamos hablando de un conflicto económico, social muy importante, obviamente que genera por ahí unas perspectivas no tan positivas, considerando en el caso del Líbano que se estaba empezando a avanzar en la exploración del petróleo. Ahora, si bien las perspectivas son ambiguas, hay un cierto grado de posibilidad tanto para Latinoamérica y para Medio Oriente de profundizar la complementariedad. Como habló José, además de la seguridad alimentaria para América Latina, los fondos árabes en cuestión, o el conocimiento árabe en cuestión petrolero y de gas puede representar una gran oportunidad, y sobre todo en el caso de Argentina con Vaca Muerta ya hay manifestaciones tangibles de querer cooperar. Por ende, mi conclusión es que estamos ante un panorama ambiguo. Por un lado hay proyección de recuperación y por otro lado hay realidad. Muchas gracias, Abbas, por tu exposición. Quisiera tomarme un breve minuto un poco para cerrar todo lo que han expuesto. José nos hablaba de esta complementariedad entre las economías de América Latina y del Golfo, particularmente en temas de producción agroalimentaria, y cómo esto hace a la seguridad de los países del Golfo. Y esto, planteaba también José, genera un poco un cambio en términos de política exterior para América Latina, en tanto de que de alguna manera Siria y Líbano empiezan a tener competidores para atraer la atención de América Latina. Digo que tradicionalmente Siria y Líbano habían sido el foco de América Latina cuando miraban hacia el mundo musulmán árabe. Por otro lado, lo que nos planteaba Amir, de que si bien el COVID afecta lo que es el mercado del petróleo, también profundiza algunos problemas que ya teníamos en la región, o por lo menos genera, de alguna manera aumenta la dimensión de los problemas o dificultades que ya estábamos enfrentando. Y por último, Abbas reflexionaba sobre el impacto de qué pasa, ¿no?, con los países que tienen una economía de especie rentista, cuál es el impacto que tiene la caída del petróleo. Y básicamente afecta a las formas de gobierno, y por eso comentaba de cómo surgen nuevas estrategias desde los estados para poder sostener alguna capacidad financiera. En general, digo, lo que los expositores nos han podido brindar es un poco poniendo al petróleo de alguna manera en el medio, poder vincular estas dos regiones que son América Latina y el mundo musulmán árabe,
y cómo un mismo elemento, y en este caso el petróleo, las puede vincular a ambas regiones. Pero, en fin, esto con respecto a la exposición, quiero agradecerles nuevamente a los expositores y pedirles disculpas por las dificultades que enfrentamos. También quiero recordarles a la audiencia que nos esté siguiendo todavía, que pueden encontrar al intérprete digital en las distintas redes sociales, en LinkedIn, en Twitter, Facebook e Instagram. También pueden recibir nuestro boletín semanal a través de visitando nuestra página y suscribiéndose ahí mismo. Muy bien, a ver, la idea era seguir con las preguntas de la audiencia, pero mientras Diego las va compaginando, en todo caso veremos de que sean transmitidas. En principio, un poco como para iniciar esta sesión de preguntas, quisiera pedirle en todo caso a José si pudiera profundizar un poquito más sobre esa idea de complementariedad, teniendo en cuenta la intención de diversificar sus compañeros o destinos comerciales, en tanto, digo, como los países del Golfo buscan diversificar sus destinos comerciales, o sus compañeros comerciales, y cómo encaja la complementariedad ahí con respecto a América Latina. Si pudieras profundizar un poquito más sobre esa idea, creo que sería una contribución interesante. Claro, gracias, Jodor. Bueno, yo creo que en el caso de la complementariedad para ambas regiones es simplemente que los países del Golfo Árabe, como yo decía, son fuertes, son muy fuertes en la industria de comida, pero no en la industria de producción de comida. En ese caso tienes, al contrario, obviamente los países de Latinoamérica son fuertes en la disponibilidad de esos productos y simplemente necesitan, en este caso, ya sea un compañero de manufacturero o un compañero de producción que pueda no solamente dar mercado a esos productos, pero también una manera de darle ganancias a América Latina. Y de verdad que la complementariedad es uno de los argumentos más fuertes que yo he visto, al menos en diferentes estudios, no solamente del Banco Interamericano, sino de la Cámara de Comercio de Dubái, que hace un foro todos los años, Global Business Forum, que fue en Latinoamérica en el 2019, y bueno, este año obviamente eso queda suspendido. Pero ahí se ha tocado mucho este tema, y bueno, obviamente ellos son los que tienen, ¿cómo te digo?, que han puesto más esfuerzo en esto, y obviamente ellos van a buscar, por simples razones de soft power, ellos van a buscar beneficiarse a ellos más. Y obviamente eso trae también otras dificultades más adelante por la actual crisis, pero yo creo que esa complementariedad, disculpa, probablemente, o sea, esta es mi opinión y esta es mi predicción, que tal vez la veamos crecer a partir de ahora, debe como que retroceder esa dependencia total en China o de esos países, y otra vez con mirada hacia América Latina. No sé si eso cubrió más o menos lo que... Sí, señor, sí, señor. Tengo una pregunta para mí.
mencionabas de que había cuestiones internas que también afectaban la producción de petróleo en los distintos países de América Latina, digo, que estos se veían afectados por el COVID. Digo, un ejemplo o algo que mencionaste fue el barril criollo en Argentina. Digo, ¿nos podrías dar algún otro ejemplo de otro país en América Latina que haya, digo, cómo respondió ante este nuevo escenario donde cae el precio del petróleo por un lado por el aumento de demanda, perdón, por el aumento de la producción al mismo tiempo que cae la demanda? Mira, el recorte de producción como tal en países como México y Brasil es una decisión parecida a la de Argentina, ¿no? La diferencia entre, pongámoslo así, México y Brasil, entre México y Brasil y Argentina, es que Argentina necesitaba poner ese barril criollo, o si no, perdería gran cantidad de su producción. No soy un experto en el tema de aguas arriba, pero hay lugares donde es mucho más caro parar un pozo petrolero y reanudarlo que producir a pérdida por un tiempo y después volver a la estabilidad económica. O sea, a veces cuesta mucho más reiniciar la actividad petrolera dependiendo del campo petrolero. Entonces, hay mucha, ¿cómo lo digo? Depende mucho de la situación de cada país y de cada política que sea seguido. En el caso de Argentina, el barril criollo fue implementado, si mal no me equivoco, en el mes de junio. O sea, ya habían pasado alrededor de dos o tres meses desde que cayeron los precios del petróleo. Hubo productores como, por ejemplo, YPF, que decidió recortar la producción individualmente, pero el gobierno tuvo que venir al rescate a implementar el barril criollo. Entonces, otra acción tan simplemente es el recorte de la producción, que fue lo que vimos a través de toda la región. Hablé de Argentina porque es un caso muy peculiar, donde sí se tuvo que ver involucrado como tal una política y una política a nivel nacional para poder salvaguardar el sector petrolero. Esto, perdón, y agrego esta última pregunta, digo, ¿tiene que ver con que las reservas en Argentina son no convencionales y en el resto de países es convencional? Por eso la diferente respuesta, digamos, que se ha dado desde el gobierno. Mira, tiene que ver con varias cosas. Uno, sí, el no convencional es mucho más caro. O sea, tal vez el convencional en algún país puede estar en $35, el costo de producción puede estar en $35, mientras que el no convencional varía entre 40 y 50. Entonces, la diferencia de pérdida que se está viendo en Argentina era mucho mayor. Debemos recordar que Argentina es un país que viene con una crisis tan fuerte, donde no solo el sector petrolero, el sector gasífero han percibido cambios en la política interna del país. Se quitaron los subsidios a las banderas. Los países las empresas petroleras no se sentían muy bien con la elección de Cristina Kirchner de nuevo en el gobierno ejecutivo. Entonces, era como una situación perfecta para el desastre a la que tuvo que venir el gobierno a intervenir. O sea, el caso de Argentina sí es peculiar porque depende mucho de esa empresa extranjera para venir a sacar el petróleo del país. Muchas gracias. Bueno, Abbas, hablabas de los desafíos a la gobernanza debido al impacto de esta pandemia y a las formas de recaudar o de no recaudar de los estados del Golfo. Ahora, la producción de petróleo tiene la misma importancia para todos los países. Hay algunos para los que es más importante. Si lo es, ¿por qué? Hay países que dependen mucho de la exportación de petróleo. ¿Cuánto? Hay algunos que tienen más margen que otros. ¿Podrías darnos algunos comentarios con respecto a eso?
Sí, primero la matriz productiva de todos los países no es igual. En eso coincidimos. Hay matrices que han logrado tener quizás un mayor grado de diversificación. Hay centros o polos de servicios, por ejemplo, si uno piensa en la región del Golfo, Dubái se ha transformado en un polo en servicio, incluyendo turismo, incluyendo transporte, incluyendo logística, lo cual representa que el sector de servicios incremente su participación en el PBI a una proporción equivalente a la actividad industrial. Lo mismo pasa con Qatar, que también en el caso de Qatar hubo un fenómeno extra que fue el bloqueo. El bloqueo obligó a profundizar esa tendencia a la diversificación que había en el escenario. Y en otros casos hay, por ejemplo, en el caso de Irak, tenemos una situación de dependencia in extremis. O sea, Irak depende del petróleo. O sea, no tiene exportaciones extras que le permitan fortificar o fortalecer la oferta o fortalecer los ingresos. En el caso de Siria, por ahí era un poco más, si bien el petróleo representa una proporción importante o representaba una proporción muy importante de las exportaciones y representaba la mayoría, también había un sector productor por ahí de cemento, después había un sector vinculado a la agroindustria, entonces había mayor diversificación. Obviamente que ahora Siria tenemos una realidad totalmente diferente, pero sí sirve para ejemplificar que la estructura productiva no es igual que en el caso de Irak, que en el caso de Irak sí depende mucho, el 90% depende del petróleo. En el caso de Arabia Saudí, los esfuerzos todavía no se plasman en realidades. Si bien el sector servicio ha crecido en la proporción, todavía sigue estando por debajo del petróleo. Y lo que sigue pasando es que para que crezca el sector de servicios tiene que crecer el sector del petróleo. El sector del petróleo es el que lo empuja, es el que le da la plata para crecer, es el que le da el capital para crecer. Entonces, esa relación hace que todavía no podamos ver que cambia la importancia en la matriz. Porque si vos para poder desarrollar todavía necesitas necesitas del petróleo, todavía no podés demostrar que tu matriz ha cambiado 100%. Igual es un debate que lo tenés que tener ahora y lo tenés que tener dentro de 10 años. ¿Por qué me refiero a que tenés que tener dentro de 10 años? Porque hay que ver si dentro de 10 años ese efecto impulso o ese efecto de despliegue se terminó materializando en una realidad. Se terminó materializando en que el sector servicios, por dar un ejemplo, o el sector industrial manufacturero es más importante que el sector petrolero. Ese es, por ahí, la dinámica o el objetivo que está detrás de los famosos planes de desarrollo, ¿no? El objetivo de los planes de desarrollo o los planes visiones, pensar el país a 10 o 15 años. Obviamente que en los países árabes hay muchos debates que son un poco más profundos del entramado social, que escapan a esta charla, y que uno de los debates es la mano de obra y el valor del capital laboral. El valor del capital laboral es un punto importante. ¿Qué va a pasar con el trabajo extranjero? ¿Qué no va a pasar el trabajo extranjero? Porque tiene un peso muy determinante en la estructura o en el plan que puedas tener para que crezcan los otros sectores. Está muy bien, muy claro. Y una última pregunta para cerrar y para todos en todo caso. Digo, ¿cómo ustedes hicieron de alguna manera, desde cada uno desde su lugar, unió a ambas regiones, ¿no? América Latina por un lado, el mundo musulmán árabe por el otro, y han tratado o han plasmado a través de su presentación un análisis sobre cómo ven el escenario hoy. Si tuviéramos que pensar en un escenario futuro donde las relaciones entre ambas regiones sea más fuerte, ¿cuáles son las condiciones que creen ustedes necesarias para que ese fortalecimiento en todo caso se dé, ¿no? Cada uno desde su lugar, obviamente. No sé quién quiere ir primero, digo, es una pregunta para todos. El que quiera iniciar, adelante. Si quieren inicio, porque si no, José, iniciaste toda y ya queremos guardarte como recurso sorpresa para la respuesta esta.
Yo creo que para que se dé del todo ese impulso, es muy importante definir políticas claras, es muy importante definir un marco de diálogo. Si ya no es el ASPA porque no funciona, no se murió, bueno, pensemos en otro, pensemos en revivir esos espacios y dar esa oportunidad y entender que la complementariedad es múltiple. Y cuando me refiero a múltiple es no solamente la complementariedad alimenticia, donde obviamente nosotros tenemos como la América Latina la ventaja comparativa, la ventaja competitiva, sino también lo tenemos en el sector energético, en el cual a nosotros nos sirve aprender de las experiencias y nosotros también podemos proveer ciertas cosas. Hace poquito, a mí también lo escuchamos al gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, hablar de el fondo anticrisis. El fondo anticrisis es el ejemplo más cercano en Argentina a lo que es un fondo de inversión o un fondo de estabilización. Si hay algo que hay algo que los países petroleros de la región fallaron y que pudiera haber sido un eje de complementariedad, es haber aprendido de los años de bonanza y haber logrado tener fondos que en estos momentos de crisis te hubieran permitido solventar ese declive en los ingresos. Entonces, me parece que un punto es crear un ámbito y dar la predisposición para definir políticas públicas claras y tener, ¿cómo se podría decir?, la predisposición para aprender de las buenas experiencias o de las buenas prácticas de cada una de la región. De hecho, nos vamos a un país que no es productor de petróleo, pero sí de gas, como Argelia. Argentina ha tenido la Argentina y la región ha tenido grandes acuerdos con Argelia en materia agropecuaria, en donde han ido técnicos a explicarle, han venido profesionales de Argelia a explicar cómo es el desarrollo de la industria del gas. Entonces, el marco es definir una política clara y darse esa posibilidad de aprender de las mejores prácticas. Por ahí lo veo yo. Para agregar a lo que dice Abbas, en el tema energético, yo creo que debemos entender que las dos regiones están súper conectadas cuando hablamos de petróleo, ¿no? El Golfo Árabe forma parte de la OPEP. Cualquier decisión que tome la OPEP de alguna manera u otra va a afectar a los productores de petróleo de nuestra región. Entonces, en el mes de abril vimos esa interconexión cuando sale OPEC Plus diciendo vamos a recortar, y México se une a la reunión, se habla de que Brasil pueda entrar a la OPEP. Entonces, cuando hablamos bueno, Venezuela es parte de la OPEP, Ecuador se retiró en diciembre, pero hasta el 2019 era parte de la OPEP. Entonces, cualquier decisión que se tome en el Golfo Árabe con respecto al tema energético va a afectar automáticamente nuestra región. Entonces, la interconexión entre Latinoamérica y el Golfo Árabe es demasiado. Yo estoy hablando nada más aquí en el sector petrolero y es impactante lo mucho que se depende, de que depende una región de la otra, porque decisiones que se toman en algún lugar van a afectar indirectamente a la nuestra. Entonces, ¿qué podemos aprender? Bueno, lo que dijo Abbas, y entender de que tenemos que mantener, o en estos momentos se aprendió que se tiene que mantener una política unida si se quiere salvaguardar el sector petrolero de siguientes caídas, que es lo que hemos estado viendo hasta el mes de junio. Sí, bueno, agregando esos dos puntos que fueron muy buenos, yo también quería decir, más que todo en estas, bueno, si nos queremos mover más allá sobre todo del actual estancamiento, podría decirse, de ese crecimiento entre las dos regiones, yo creo que los errores que se han cometido antes han sido como que el enfoque entre, ¿sabes?, esos países que, por ejemplo, en América Latina en el pasado, que estamos fuera de la influencia de Estados Unidos y políticamente nos queremos asociar con otras partes, como que, como le dicen, flexionar,
muscle flexing, como que flexionando los músculos en ese sentido de la política, de la geopolítica en esta parte. Y Abbas lo mencionaba, la parte múltiple de moverse desde ese enfoque político hacia más hasta la parte del sector privado o de repente asociaciones privadas públicas. Y eso ha sido, creo que los últimos esfuerzos últimamente ha sido más obviamente con el apoyo de los gobiernos, pero más que todo han tenido más enfoques en las empresas medianas, empresas pequeñas de América Latina que puedan surtir a los países del Golfo productos alimentarios y que no dependan en los cambios de administración, que bueno, en América Latina son muy frecuentes y en el Golfo no es algo que exista el cambio de administración. Esa es una ventaja muy importante. Y por otra parte, la parte logística, las facilitaciones de acuerdos, ahí es donde los gobiernos tienen que como que proveer y facilitar free trade agreements. No hay con ningún país del Golfo. Eso es muy importante, facilitar la logística portuaria también en los países de América Latina, que termina siendo muy costosa y costo efectivo en lo que se refiere a los alimentos. Y bueno, yo creo que post pandemia hay una oportunidad y la creación de este Comité de Seguridad Alimentaria en el Golfo presenta una oportunidad más grande aún. Y yo creo que, bueno, en este caso, Colombia ha hecho como te digo, creo que tiene la ventaja en ese sentido, sobre todo porque diplomacia pública han sido muy buenos. Muchísimas gracias a los tres. No sé si alguno quedó con algún comentario, algo que quiera agregar o aclarar. Desde el intérprete digital queremos agradecerles a los tres por haber participado de este panel, que ha sido más que interesante. También queremos agradecerle a la audiencia que nos pudo acompañar, por lo menos en distintas ocasiones. Y nada, recordarles de que pueden seguir al intérprete digital en las distintas redes, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en Instagram. También pueden suscribirse a nuestro boletín semanal visitando la página del intérprete digital. La verdad que estoy muy orgulloso. De nuevo les agradezco al panel, les agradezco a la audiencia por habernos acompañado y esperamos poder volver a reencontrarnos en el futuro.